bajando una escalera. Fue sobre todo el título del cuadro lo que desató las iras de los primeros espectadores e incluso de los amigos cubistas de Duchamp. En efecto, este título hacía referencia a una tradición pictórica. A partir del Renacimiento, la representación del cuerpo humano desnudo es un género por todo lo alto. Los cuerpos gloriosos y santos de Cristo y los mártires son sustituidos poco a poco por cuerpos de hombres y mujeres pintados o esculpidos al margen de cualquier inquietud religiosa, para la simple delectación estética de los espectadores. Pero este arte profano, a su vez, asumió una función sagrada. El desnudo, consagrado como género, era expuesto, visitado, analizado, comentado, y su carga erótica desactivada por un afán de seriedad. En la Belle Époque, el desnudo todavía es muy floreciente, y los pintores, incluidos los cubistas, siguen representando mujeres desnudas, de pie, sentadas o tumbadas. Nunca bajando una escalera. Pero, ¿de verdad es un desnudo? La extraña silueta humanoide baja las escaleras. Duchamp la ha pintado con colores que recuerdan la madera. La primera imagen que evoca es la de los maniquíes de madera pulida, frecuentes en los estudios de los artistas, cuyos miembros articulados permiten estudiar las distintas posturas de un cuerpo. Los empastes y las aristas agudas también recuerdan esas sencillas figuras de cartón que hacen en prácticas los estudiantes de arte. Reducido a sus líneas musculares, a sus tendones y a su osamenta, el desnudo parece un cuerpo desollado. A menudo, los anatomistas de la época clásica colocaban sus sujetos en situaciones descabelladas. Cuando el cuerpo está esquematizado con formas geométricas, se convierte en maniquí. Sucede con Luca Cambiaso, pintor y dibujante del siglo XV. Con Erhard Schoen. Con Alberto Durero, en su Tratado de las Proporciones. O con Giovanni Bracelli, grabador de principios del siglo XVI. Y el maniquí, a su vez, nos remite al autómata, una figura que excita la imaginación occidental desde la antigüedad. Tanto en la Grecia clásica como en la Edad Media aparecen máquinas que simulan movimientos humanos. Los relojeros construyen verdaderas anatomías semovientes, y cuando la mecánica llega a sus límites, la literatura le toma el relevo. La Coppelia de Hoffmann, la Eva Futura de Villiers de Liram, la Stila de Julio Verne son autómatas hembras surgidas de las ilusiones masculinas. El desnudo, muy poco sexuado, pero con todas las líneas y articulaciones muy marcadas, evoca un ensamblaje de piezas, placas, vástagos y resortes. E incluso el rostro, especie de casco cerrado con visera y prolongado en un peto, pertenece al mundo submarino de los buzos de Julio Verne. Al pasar del número 2 al número 3, pintado sobre fotografía, Duchamp pinta tonos mucho más fríos, de modo que el maniquí parece pasar de la madera al metal. Mitad máquina, mitad hombre, es precursor del robot, que aparecerá a principios de los 20 y llegará a ser un personaje del imaginario popular del siglo XX. Por último, el desnudo también evocaba para el espectador de 1912 la imagen del fantasma. Los futuristas habían vuelto al espiritismo, muy de moda en la Belle Époque. En esta sucesión de formas vagas, evanescentes, ¿no hay acaso como un recuerdo de esos extraños efectos con que las fotos espiritistas embaucaban a la gente crédula? Por otro lado, tanto en los escritos de Duchamp como en su obra gráfica, vemos que está intrigado por la cuestión de la sombra. La sombra del ready-made forma parte del ready-made. En 1918, Duchamp realiza su última pintura, inspirada en las sombras de su ready-made en la pared de su estudio. De un formato muy alargado, con varios trompe-l'œil y atravesado por un escobillón de verdad, el lienzo Tu, entiéndase me aburres, me molestas o me quieres, es un adiós a la pintura del caballete. Para el pintor, la sombra es una especie de fantasma, de reliquia del propio ser. Es como el depósito dejado por la luz. El desnudo, bajando su escalera, deja tras de sí la sucesión de sus sombras. En el dibujo que dio la idea para el cuadro, un personaje subía la escalera entre rayos de luz.
La escalera utilizada como tal es poco frecuente en pintura. Es el símbolo de la elevación hacia el saber, el conocimiento, preludio de una transfiguración. Uno de los episodios en los que interviene más a menudo es la presentación de la Virgen en el templo. A veces, la escalera es utilizada como un personaje en sí. El evento de un laberinto arquitectónico se desarrolla, se ramifica, se entrecruza, se convierte en el paisaje de una pesadilla en Piranesi, lo mismo que en los ilustradores populares de comienzos del siglo XX. Pero no vemos nunca bajar una escalera. La única excepción notable sería Los escalones de oro de Edward Burne-Jones, pintado en 1880, cuya reproducción pudo haber visto Duchamp. Unas mujeres bajan la espira de una escalera. Vestidas de la misma forma, repiten los mismos gestos. El pintor no explicó el sentido de su cuadro. Lo único que sabemos es que había hecho posar desnuda a una famosa modelo italiana para cada uno de los gestos sucesivos y a los miembros de su propia familia para las caras. El título del cuadro de Duchamp podría tener un precursor en Bailarina subiendo una escalera de Edgar Degas. Degas también pintó otra escena de la ópera, en la que en un rincón se ven los pies de las bailarinas bajando una escalera metálica. Pero Duchamp transforma su decorado en una vulgar escalera de edificio parisino pobre, uno de esos que tienen en la fachada una placa que dice «Agua y gas en todos los pisos». Una escalera con sus peldaños irregulares y su pasamanos con bola y seguramente con su mechero de gas que difunde apenas una luz amarilla, pero ilumina el cuerpo desnudo. Y sobre todo, Duchamp invierte el movimiento que se considera más noble, el movimiento ascendente. Lo que habría podido ser ascensión a la luz, despegue, elevación hacia el paraíso, santidad, es aquí descenso a las tinieblas, caída, hundimiento en el infierno, maldición. ¿Por qué un desnudo baja por una escalera sórdida? Para salir a la calle no, desde luego. Quizá para pasar de una habitación a otra. O bien para volver a subir a continuación esa misma escalera y empezar de nuevo mecánicamente unos gestos repetitivos y medidos. El cuadro que había sacudido los cimientos del arte moderno varios años antes era una escena de casa de citas. Las chicas eran las de la calle Aviñón de Barcelona. Puede que el desnudo represente también un instante de prostitución, suspendido indefinidamente entre el antes y el después de dos descansillos mugrientos. Hola. Pero este sentido trivial remite a otro más sutil. Los límites de la escalera son difíciles de distinguir. Arriba, la escalera se bifurca, se pierde en oscuras lejanías. Abajo, la bola redonda debería marcar la planta baja, pero parece que el pasamanos sigue hacia abajo. Y debajo de la figura del desnudo, suspendida entre cielo y tierra, parece que la escalera se injerta en sí misma, vuelve a empezar indefinidamente. En su novela, Gastón de Pawlowski menciona una escalera horizontal de la cuarta dimensión. Mucho más angustioso es el problema de la escalera que tras una sucesión indiscutible de peldaños os lleva al piso de partida. La escalera de Duchamp es como la jaula de una ardilla metafísica, siempre en movimiento, pero siempre inmóvil. Así pues, el desnudo bajando una escalera es una sabia combinación de paradojas. Duchamp, con su tratamiento pictórico de la famosa paradoja de Zenón, divide el tiempo en que transcurre un movimiento dado. Pero cuanto más lo divide, más parece suspendido, inmóvil. Cuanto más lo muestra, más invisible es, y de este modo marca el fin tan anunciado por Duchamp del arte retiniano. Para pasar del número 2 al número 3, el pintor ha utilizado un aparato fotográfico. El aparato mecánico le permite reproducir un objeto que en sí mismo es una especie de mecánica. Esta copia da una idea de reproducción en serie. El desnudo era una repetición de instantáneas y, por tanto, la negación de la pintura vinculada desde siempre al instante. La repetición del desnudo, a su vez, hace que desaparezca la idea de la obra única. El cuadro ya no es necesario, basta con sus imágenes. La pintura clásica estaba volcada en la representación de la carne. La encarnación era su función principal. Con el desnudo, la carne desaparece, queda reducida a un efluvio, un aura, una sucesión de ondas. El cuadro abre una nueva era estética.
la de la disolución de las formas.